Paz de Cristo, mis amados. Le damos la gloria y la honra a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por darnos esta bendición de estar aquí prestos para estudiar la palabra del Señor. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es misericordioso y clemente. Eres lento para la ira y es amplio en perdonar. Este es el Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros amamos de todo corazón. Y saludamos a todos los amigos, a todas nuestras amistades a través de este medio. A la misma vez también agradezco a cada uno el valor de su atención. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero, antes de iniciar la enseñanza de esta mañana, un hombre con características extraordinarias, pero sin conocimiento del Evangelio. Es el tema de hoy. Quiero agradecer a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Jesucristo Refugio de Amor por el apoyo incondicional que han mostrado para con nuestro hermano Benjamín, para con su esposa, que no ha sido solamente el buen deseo, sino que también la acción, las acciones. Siempre hemos estudiado que la fe sin obras es muerta, y hemos visto, y quiero felicitar a todos los hermanos que con todo el corazón dieron su donativo para que nuestros hermanos estén bendecidos y podamos ayudar en esta situación que están viviendo. Les agradezco, hermanos, su apoyo incondicional. Dios los bendiga, Dios les pague al 100 por uno a cada uno. Dios les multiplique en todo. Y bien, también quiero decirles que aunque usted que oye por primera vez, usted que está viéndonos por primera vez o escuchando la palabra del Señor por primera vez, quiero decirle que Dios tiene un plan para su vida. Dios le ama, Dios ha preparado este tiempo para usted. Y precisamente hoy vamos a estudiar acerca de Cornelio. Cuando digo acerca de este hombre con características extraordinarias pero sin conocimiento del Evangelio, me estoy refiriendo al centurión Cornelio, como lo dice en el capítulo 10, del libro de los Hechos. Se los leo los primeros versículos y vamos a ir desarrollando el tema poco a poco con la ayuda del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bien, quiero destacar estas 4 características que encontramos aquí en este versículo, en el versículo 2. 4 características extraordinarias que tenía este hombre llamado Cornelio, que estaba a cargo de una compañía, la cual se llamaba La Italiana, y constaba de 100 soldados. Por eso es conocido como el centurión romano. Estaba a cargo de 100 soldados. Y él, a pesar del puesto tan importante que tenía, había características que sobresalían en él, que eran características extraordinarias. No cualquiera poseía esas características. Y quiero hablar de la primera característica de este hombre, que era un hombre piadoso, un hombre pío, un hombre que, a pesar de vivir en una época tan violenta, tan dura, tan cruel, podemos decir, sin embargo, él estaba dispuesto a ayudar, a destacar en medio de una situación tan complicada, tan violenta, como lo era el Imperio Romano y los que tenía bajo su yugo. Cornelio se destacaba no solamente porque era un hombre piadoso, sino que también era un hombre
era un hombre de buen testimonio. O sea, la piedad que él ejercía daba testimonio a los demás, como nos dice en el versículo 22 de este mismo capítulo. Dice, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Sus mismos allegados reconocían las características de este hombre. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, pero era también de buen testimonio. Esto hacía en él un hombre digno de confianza, de poder acercarse a él. Era piadoso en medio de una situación tan crítica y tan tensa como se vivía en ese tiempo. Qué bonito es encontrar gente en este tiempo también que vivimos, donde hay tantos abusos, tantas cosas negativas en la vida. Sin embargo, qué maravilloso es encontrarlos con gente piadosa, con gente que está siempre dispuesta a dar lo mejor de sí por el prójimo, con gente que está siempre dispuesta, a pesar de que esté pasando por una mala situación, a pesar de que estén viviendo momentos de tensión, sin embargo lo ayudan a uno con una sonrisa, lo motivan a través de alguna palabra, a través de alguna dádiva. Hay gente piadosa en este tiempo, a pesar de que por muchos lados se vea la violencia. Cornelio era un hombre que se destacaba y tenía esta característica de ser un hombre piadoso. Él tenía esta característica extraordinaria. En medio de ese ambiente pesado en que vivía, él mantenía un buen estándar en su vida. Era piadoso. La segunda característica que encontramos en Cornelio, esta característica también es extraordinaria, ¿no? Era temeroso de Dios con toda su casa, como leemos en el mismo versículo 2 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice, era temeroso de Dios con toda su casa. Qué maravilloso es encontrarnos con gente que, a pesar de que nunca han leído la Biblia, nunca han asistido a una iglesia cristiana, personas que a veces no tienen el más mínimo conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo, ellos son guiados, como dice la Escritura, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dándoles testimonio su conciencia, o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. A pesar de que haya gente que no conoce el evangelio, procuran ellos vivir en temor de Dios. Tal vez sus padres, sus abuelos les inculcaron temor de Dios, aunque no bajo el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero yo me acuerdo que mis abuelitos, a mi mamá, cuando no conocía la palabra de Dios, ellos me decían: hijo, no te olvides de Dios, hijo, acuérdate de Dios. De un modo u otro, se nos trataban de inculcar buenos principios y el temor de Dios. Pero este hombre, viviendo donde vivía, en una tierra que no era suya, pero él sentía una necesidad en su interior de vivir bajo el temor de Dios. Y no solamente él, sino toda su casa, con toda su casa, toda su familia, viendo en él el testimonio, viendo en él que era un hombre piadoso, viendo en él cómo se dirigía, se conducía. La familia lo admiraba, la familia también buscaba imitarlo. Qué hermoso es encontrar gente en los hogares que aunque no tengan el pleno conocimiento de la palabra de Dios, procuran siempre guardar respeto, guardar reverencia delante de Dios. Ahora, una de las cosas maravillosas es que al tener esta característica tan extraordinaria que había en Cornelio, de ser un hombre temeroso de Dios con toda su casa, esto hacía de él un hombre sabio en toda su manera de vivir. Pues escrito está, ¿no?, en el libro de Proverbios, ¿se acuerdan? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
el principio de la sabiduría. Usted quiere vivir sabiamente en esta vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor en su corazón. Cuando usted vive en el temor de Dios, aunque usted no conozca tanto la palabra de Dios, pero hay en usted ese respeto hacia Dios, ese cuidado de no ofender a Dios con sus malas acciones hacia el prójimo. Cuando usted se cuida de no andar de maldiciente, borracho, adúltero, cuando usted tiene la precaución de honrar a su familia, de cuidar de su familia, Dios no pasa por alto eso. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué creo que mucha gente que no tiene temor de Dios, que no respeta a Dios para nada, viven haciendo todo el daño que quieren? Viven a su manera completamente descarriados y así les va. Ganan un dinerito, se lo gastan en la cerveza, se lo gastan en mujeres, se los gastan en parrandas y su vida siempre está por los suelos. Pero qué maravilloso es cuando el hombre vive en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es precisamente el temor de Dios en el corazón. Ahora, en Job capítulo 12, versículo 13 nos dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Usted quiere vivir realmente una vida plena, una vida bendecida, una vida donde su familia misma anhele que usted llegue de su trabajo en las tardes porque quieren estar con usted. Usted quiere vivir una vida completa. Usted necesita a Cristo en su corazón. Usted necesita vivir en el temor de Dios. Así como esta característica extraordinaria que tenía Cornelio, que era temeroso de Dios con toda su casa. Qué bonito es cuando usted llegue a su casa y lo primero que haga es acercarse con su familia, con su esposa, con sus hijos y darle gracias a Dios por su bondad. Qué bonito es que usted se tome un tiempo y empiece a estudiar la palabra de Dios con su familia, a inculcarles a cada uno de ellos el temor de Dios. Recuerde que con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Cornelio tenía muy en claro esto, y por eso esta segunda característica extraordinaria de él era que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Tercera característica extraordinaria de Cornelio es que él hacía muchas limosnas al pueblo. Aquí lo vemos en el versículo 2 también del capítulo 10. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. No solamente dice que hacía limosnas, sino que hacía muchas limosnas. Era un hombre muy dadivoso. Él se consideraba un hombre bendecido. Él se consideraba un hombre que no merecía tener tanto como él tenía. Y por eso precisamente él procuraba dar, porque había entendido el principio, aquel que dice más bienaventurado es dar que recibir. Él procuraba dar. Hechos 20:35, usted ahí encuentra este principio, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, este hombre era compasivo con su prójimo. Este hombre, en esa característica extraordinaria que tenía de hacer muchas limosnas al pueblo, él se dolía de las necesidades que había en la gente. Procuraba ayudar, estaba siempre dispuesto a dar lo mejor de sí. Yo sé que en este tiempo también hay gente que es así, dadivosa, gente que está dispuesta a ayudar, a ser de bendición a los demás. Y qué bonito, ¿no?, tener esta hermosa cualidad o esta hermosa característica de ser dadivoso, de ser generoso con la gente que tiene necesidad. Cuando hay veces en que no necesitamos mucho, no necesitamos mucho, tal vez unos 15, 20 dólares, vamos, compramos una leche, compramos fruta, compramos arroz, y algo extraordinario, porque Dios multiplica esas bendiciones, hermano. Y cuando usted lleva algo a alguien más, no se da cuenta la bendición tan grande que aquella persona recibe cuando usted llega. Usted no se da cuenta de la magnitud. Ahora,
todo esto también queda escrito en el cielo. ¿Y por qué digo esto? Dice la Escritura que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si usted está sembrando buenas dádivas, si usted está haciendo o desarrollando esta característica en usted, como la de Cornelio, de hacer limosnas al pueblo. Fíjese, Cornelio no vivía en su tierra natal, por así decirlo. Él estaba viviendo en una tierra diferente a la que él había nacido, pero sin embargo, él en su corazón sentía el ayudar a la gente a su alrededor, aunque no hubieran sido de su propio pueblo. Y esto hacía que él fuera agradable a los ojos de la gente que estaba a su alrededor. Era de buen testimonio. Dios no pasa por alto todo esto. Dios trae bendición y bendición abundante. Cuarta característica de Cornelio, cuarta característica extraordinaria de este varón, y que definitivamente para mí resulta una gran bendición cada vez que leo a este varón Cornelio. Dice que en esta característica que vamos a leer, dice que él era un hombre que oraba a Dios siempre. Era un hombre espiritual, era un hombre que buscaba a Dios. No conocía a Dios tal vez como muchos de nosotros lo conocemos ahora, pero él en su interior sentía una necesidad grande de cuidar su relación con su Creador, de cuidar su relación con aquel Dios del cual él oía constantemente, puesto que él vivía entre los judíos. Él conocía de oídas, porque oía de Dios, pero no tenía el conocimiento pleno del Evangelio, de la palabra de Dios. Sin embargo, él anhelaba esa relación íntima con Dios, y por eso dice que oraba a Dios siempre, no de vez en cuando. Yo no sé cada cuánto ore usted, no sé cuánto tiempo se tome para hablar con el Señor, cómo usted cuida su vida espiritual, cómo usted cuida su relación con Dios. Pero una de las características extraordinarias, la cuarta característica que estamos estudiando, extraordinaria de Cornelio, era un hombre espiritual que cuidaba su relación con Dios, orando siempre. La Biblia nos enseña que oremos sin cesar, dice la palabra del Señor. Orad sin cesar, orad sin cesar. Ojalá y todos nos diéramos a la tarea de ser más, de orar más, de buscar más de Dios. Ahora, en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. No cabe duda que Cornelio, para poder él tener éxito como centurión, imagínese lo que significaba el ir con sus soldados, con sus 100 soldados, a parar alguna situación que se estuviera levantando por él, alguna rebeldía en el pueblo. Él no salía sin antes orar por su familia, para protección de su familia, orar por su vida personal, orar por aquellos 100 soldados que tenía a su cargo. Era extraordinario, era una cualidad maravillosa. Entonces él sabía que para tener éxito en todo tenía que buscar la dirección de Dios, tener esa relación íntima con su Creador. Ahora, considerando estas 4 características extraordinarias, las cuales tenía Cornelio, Dios en su paciencia, en su amor, en su bondad, Él no pasa por alto cuando alguien busca agradar a Dios, busca acercarse a Dios. Y ahorita voy a estar leyendo algunas situaciones que se presentaron en este capítulo 10 de los Hechos, cómo fue el desarrollo de la conversión de Cornelio, sus parientes y sus amigos más íntimos. Cómo, a pesar de que este hombre
no conocía el evangelio de la salvación. Sin embargo, las características que él poseía, Dios no las pasó por alto, sino que las tomó en cuenta. Y mire lo que sucede. Aquí voy a desarrollar más este tema y quiero que presten mucha atención, por favor, porque muy posiblemente esta palabra caiga hoy en su corazón y usted produzca el fruto que Dios espera de su vida. Mire lo que dice a continuación. Una vez que Cornelio, o que vemos las 4 características extraordinarias de él, vemos que Dios le trae revelación. Dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, oiga bien, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lo que tú oras, las dádivas que tú das, ya subieron a la presencia de Dios, ya llegaron a la memoria de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué maravilloso cuando Dios, mire, Dios mira la condición de Cornelio, las cualidades extraordinarias que él tiene. Y luego a través de esas cualidades dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. Ahora, ¿qué sucede? Dios le envía a un ángel. Y luego Dios envía a Pedro para que él le diga lo que es necesario que Cornelio haga para heredar la salvación, para alcanzar la salvación. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Fíjese bien cómo la influencia de Cornelio era tan fuerte en su grupo de soldados que él dice que envió a un devoto soldado de los que le asistían. Y él ya se había ganado a algunos soldados, tal vez no todos, pero ya tenía algunos en su lista ahí que tenían y que empezaban a vivir en el temor de Dios. Dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6 y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Mire cómo el Espíritu Santo está obrando aquí y dándole indicaciones precisas a Pedro. No dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión
varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Él llevaba testigos también. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire qué glorioso, qué maravilloso. Cornelio no solamente era un hombre con estas cuatro características extraordinarias que acabamos de leer acerca de él, sino que también era un hombre que no quería únicamente quedarse con la revelación de Dios para él, de una manera egoísta, de una manera personal, sino que él dice que convocó a sus parientes y amigos más íntimos para que ellos también fueran testigos de aquello que el Señor iba a hacer en el hogar de Cornelio. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Oiga bien esto, Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no aceptó para nada la adoración que Cornelio en ese momento le estaba presentando. No aceptó que Cornelio se postrara a sus pies, sino que él le puso un alto y le dijo, oye, espérate, yo mismo también soy hombre, no hagas esto, yo no soy digno. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, había una gran cantidad de gente, y qué maravilloso. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ya Dios le había revelado que aunque Cornelio iba a entrar a una casa donde no eran judíos, donde eran gentiles, y los gentiles, como Pedro aquí lo manifiesta, que Dios mismo le había mostrado que ya a ningún hombre llamara común o inmundo. Para los judíos, los gentiles eran gente común, eran gente inmunda. Pero ya Dios le había dado la revelación a Pedro para que ya no llamara a lo que Dios había limpiado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con esa sangre derramada en la cruz. Ya no iba a llamarles inmundos. Y mire lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios cuando llega al hogar. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué maravilloso cuando el hombre está dispuesto a escuchar lo que Dios manda. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Pedro ya llegaba para presentar al Señor Jesucristo como Señor de todos, tanto en judíos como gentiles. Jesús es el gran Señor, el gran yo soy. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, este es el evangelio de salvación, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro llega para anunciarles el evangelio de la salvación. Pedro llega con el propósito no de dar una explicación tan amplia, sino fue directo para que los que estaban ahí pudieran entender el mensaje de salvación, el mensaje que realmente impacta el corazón de todo aquel ser humano que está dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira el resultado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y mire lo que sucede. Cuando todo esto está pasando, los de la circuncisión se quedan perplejos. ¿Cómo es posible de que a los gentiles también les llegue la salvación? ¿Cómo es posible de que a los gentiles también Dios les dé el don del Espíritu Santo? Pero mire, el versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es el Señor. El evangelio en esto consiste, hermano, en que usted conozca que Cristo Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él pagó el precio por su rebelión, Él pagó el precio por su pecado, Él pagó el precio para que usted fuera partícipe de la vida eterna. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo usted puede lograrlo? Aquí está. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted, una vez que oye el evangelio, es responsable de cómo le va a responder al Señor, de su respuesta hacia el Señor. ¿Qué es lo que el Señor demanda? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cornelio, a pesar de estas características maravillosas que él tenía, extraordinarias que él tenía, él necesitaba conocer el evangelio de la salvación. Y aquí Pedro llega y le presenta el evangelio. Y cuando Cornelio y los que estaban ahí reciben la palabra, empiezan a creer en aquella palabra, el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. El Espíritu Santo mismo se derramó sobre ellos, dándole testimonio, confirmando Dios que también sobre los gentiles llegaba la salvación. Les dio testimonio derramando su Espíritu Santo el Señor ahí en ese momento. Entonces Pedro mandó bautizar a esta gente en el nombre de Jesús. Usted, qué bueno que ha creído al evangelio. Qué bueno que ha escuchado del evangelio. Qué bueno que asiste a una iglesia. Pero si usted no está obedeciendo a la palabra de Dios como está escrita, usted está en grave peligro. Si usted cree en el evangelio pero no se bautiza,
usted está bajo condenación, porque escrito está: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted cree en esta palabra que le estamos predicando, ya no solamente la crea, obedézcala, obedézcala. Aquí ellos no se opusieron cuando dice que Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No se opusieron, sino que aceptaron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados. Escrito está, acuérdese que el primer sermón de Pedro fue en el día de Pentecostés, donde dice que se lo leo como dice aquí la Escritura, capítulo 2, versículo 37, dice que al oír esto se compungieron de corazón los que estaban escuchando a Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Evangelio está llegando a usted tal y como está escrito, para que usted crea a este Evangelio, crea a esta palabra y la obedezca. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiere usted ser partícipe de la iglesia gloriosa que va a ser levantada, que va a ser arrebatada? Usted necesita ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Usted no necesita resistir al Evangelio, necesita obedecer al Evangelio. Usted necesita abrir su corazón y decirle: Señor, yo solamente había escuchado de ti, pero no conocía realmente el Evangelio como está escrito. Ahora que lo entiendo, ahora lo quiero recibir en mi corazón y quiero el bautismo en tu nombre. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Recuerde lo que dice en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario que toda persona que oye el Evangelio nazca de nuevo. ¿Qué necesita para nacer de nuevo? Reconozca que usted ha pecado contra Dios. Arrepiéntase de todos sus pecados. Busque un lugar donde le enseñen lo que la palabra de Dios dice, el nombre de Jesucristo, porque solamente en su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados. Y una vez que usted entiende esto, bautícese en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, su nombre quede inscrito en el libro de la vida y usted sea partícipe de la vida eterna. Amados, gracias por su fina sintonía. Dios los bendiga. Sus características pueden ser extraordinarias. Puede usted ser un hombre piadoso. Puede ser usted un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Puede ser un hombre que hace muchas limosnas, una mujer que hace muchas limosnas, que ora a Dios siempre, pero tal vez no tenga el conocimiento del Evangelio o no lo tenía. Ahora usted lo puede recibir. Escudriñe la palabra de Dios. Dígale con toda humildad al Señor que le abra su entendimiento. Dice en Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor Jesús está dispuesto a abrirle su entendimiento si usted está dispuesto a humillar su corazón y obedecer a su palabra. Dios los bendiga ricamente, mis amados hermanos, y espero que esto les sea de edificación para cada uno de ustedes. Su amigo y servidor Raimundo Rojas. Dios los bendiga ricamente.